Bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos. Bueno, voy a intentar en este espacio comentarles acerca de la evaluación ex ante o la evaluación de proyecto, que es el tema que nos había quedado para la última clase que lamentablemente no pudimos tener. Pero igual vamos a tratar de recuperar algunas cuestiones centrales de la evaluación, tomando elementos de la tipología que vimos el miércoles anterior, la anteúltima clase, y en particular les voy a presentar el modo en que en cada uno de los proyectos ustedes van a poder ir construyendo la evaluación ex ante para cada uno de los casos en particular. La clase anterior habíamos visto dos dimensiones importantes a tener en cuenta en el momento y según quién realiza la evaluación. Es decir, debíamos identificar en qué etapas del proyecto de comunicación nosotros íbamos a proponer la evaluación y además quiénes iban a llevar adelante esa evaluación. Lo repaso brevemente. Tenemos al menos tres momentos en los cuales podemos ubicar los tipos de evaluación que vimos en la clase anterior. Una es la que se llama de planificación, en ejecución y en finalización. Según estos momentos, lo que tenemos entonces es la evaluación ex ante, que es la evaluación de proyecto, el diseño, es decir, antes de empezar a gestionar o implementar el proyecto, la de ejecución propiamente dicha, que tiene monitoreo y de procesos involucrados en cada una de las categorías, y al menos dos más de finalización, es decir, al momento que termina el proyecto, que es la evaluación de resultados, y la de impacto, que habíamos dicho que tenía un tiempo más largo para poder realizar la evaluación. Por otro lado, en la otra dimensión decíamos, bueno, ¿quiénes van a evaluar y cuáles eran las mejores opciones? En general decíamos, la evaluación interna tiene muchas ventajas, pero tiene algunas desventajas. Lo mismo la externa. Y la mixta era la con la cual nos parecía o creíamos, y en general en la literatura van a encontrar como la más adecuada y pertinente. Es la más compleja porque tener un equipo de evaluación interna y externa requiere, ya habíamos hablado de esto, muchos recursos humanos, muchos recursos materiales, y las organizaciones en general, ni aun las más grandes, están en condiciones o deciden, ¿no?, poner al servicio de la evaluación esta cantidad de recursos de uno y otro tipo. La otra alternativa es la autoevaluación, que también tiene algunas ventajas y otras desventajas que también vimos la semana pasada. Reitero el gráfico para que ubiquemos, ¿no?, visualmente en cada lugar del proceso desde el diseño hasta la propia evaluación de nuestros proyectos, ¿sí? Ahí tenemos los momentos de diseño, ejecución, evaluación, y aquí en el diagrama vemos hasta empezando por el inicio, digamos, de la idea, la decisión de realizar o llevar adelante un proyecto a partir de la construcción o la identificación de un problema de comunicación en las organizaciones donde estemos trabajando. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta entonces son los momentos metodológicos del proceso de evaluación. Habíamos dicho la vez pasada que teníamos que tener un diseño de la evaluación donde debíamos, ¿no?, pensar en el qué, cuándo y cómo se va a evaluar el proyecto, un momento de relevamiento de la información, el ordenamiento y procesamiento, es decir, la sistematización de esa información, el análisis y poder interpretar la información de esa indagación para la valoración y la toma de decisiones, es decir, para ver el resultado de la evaluación. Esto claramente habíamos acordado que constituía un proyecto en sí mismo, por eso, ¿no?, volvemos con la idea de lo difícil que es evaluar y lo costoso, ¿no?, en diversos aspectos que implica la evaluación en las organizaciones. Ahora bien,
En principio, tenemos que tener en cuenta que nuestro proyecto debe tener, en principio, bien definido el o los problemas a abordar o resolver. Y esta es una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Ustedes ya lo vienen trabajando desde planificación. A esta altura ya ustedes pueden hacerlo muy bien, definir un problema o los problemas de comunicación a resolver. Hay algo que quiero que les quede siempre claro. Definir, construir, recortar un problema o varios problemas implica práctica. No siempre uno con 2 o 3 textos que pueda leer, alguna explicación que pueda escuchar, va a rápidamente construir, definir o recortar un problema. Requiere de cierta, decía, práctica, pero también de mucho conocimiento de la organización, del sector, del ámbito donde se inserta esa organización. Por eso siempre yo les digo, no miremos solamente a la organización en sí misma, sino miremos alrededor, ¿no? El territorio, en el caso de organizaciones sociales, el mercado, en caso de las empresas grandes, medianas o pequeñas, el sistema de medios, en el caso de que estemos queriendo trabajar sobre algún medio de comunicación y dentro de ese sistema, el sistema comercial diferenciado del sistema comunitario, ¿no? De medios o de alternativo. Es decir, recordar un problema implica también cierto conocimiento que uno debe ir adquiriendo, más la práctica, allí logramos empezar a sentirnos más cómodos a la hora de definir un proyecto en comunicación. Asimismo, y vinculado a esto, tenemos que tener objetivos claramente definidos. ¿Para qué? Para que podamos evaluar esos objetivos y nos permitan evaluar el proyecto, tanto en el diseño como también en la gestión o en los resultados, es decir, hacia el final. Entonces, los objetivos del proyecto también, ¿no? Tienen que ser bien definidos. Y también tiene, o puedo decirles que requiere de práctica, que no siempre uno inmediatamente define los objetivos, muchas veces es necesario volver sobre el problema, volver sobre los conocimientos, los saberes que vamos construyendo al momento de conocer la organización y ahí recién después poder definir esos objetivos que van a guiar el proyecto que estamos diseñando. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es la identificación de la población objetivo, población o públicos. Nosotros ahí podemos trabajar en ambas direcciones. Nosotros generalmente hablamos de públicos objetivos, nunca hablamos de uno solo, ni apenas de dos, sino siempre sabemos, y sobre todo en este momento, que los públicos se segmentan y mucho, ¿no? Y hay mucha segmentación de público. Entonces, cuando queremos comunicar o queremos trabajar en comunicación, siempre tenemos que identificar esa cantidad de públicos a los cuales la organización se va dirigiendo en diferentes dimensiones y le va diciendo o le va proponiendo diferentes mensajes y modos de actuar. Por otro lado, tenemos que determinar la localización de esos públicos o beneficiarios en el caso de políticas públicas. Recuerden que habíamos hablado que la evaluación proviene, digamos, la mayor cantidad de masa crítica en investigación y en producción de conocimiento proviene del ámbito de las políticas públicas, del Estado. Entonces se habla de beneficiarios. Nosotros ahí podemos leer y debemos leer de públicos objetivos o de destinatarios, ¿no? Igualmente, en algunos proyectos esa idea de beneficiarios y destinatarios se construye en conjunto. Entonces, otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es la determinación de la localización, es decir, dónde están, ¿no? Físicamente o no, porque también están las redes sociales y sabemos que hay un ámbito virtual, ¿sí? Donde también nosotros en comunicación trabajamos y mucho.
esa localización también nos interesa, ¿sí? Es una localización, una deslocalización, es diferente. Ustedes me dirán, yo no sé dónde está el usuario que le gusta o le interesa o me gustea, ¿no? La publicación de mi organización. Perfecto. No sabes exactamente dónde está, pero sí hay algo, rasgos, características de ese usuario que nos dicen en qué lugar se desarrolla su actividad, su vida, etc. Y eso también lo podemos ver en el ámbito de la comunicación digital o del ámbito digital, propiamente dicho. Por otro lado, y por último en realidad, debemos fijar fechas de comienzo y finalización. Es importante, un proyecto no puede tener nada, unas actividades, unas tareas, ¿no? Unas líneas de acción y no saber cuándo inicia y cuándo termina, ¿sí? Esto es muy importante. Nosotros en este seminario no hemos trabajado estrictamente el cronograma, pero ustedes saben que es parte inherente de cualquier proyecto que entablen. Un plan corto, mediano, de más largo alcance, siempre el cronograma es fundamental. Bien, teniendo estos elementos en cuenta, teniendo el proyecto con las definiciones que hemos identificado y revisado en la placa anterior, podemos disponernos a definir la evaluación ex ante o la evaluación de proyecto, como muchas veces la pueden encontrar en alguna literatura. Decíamos o habíamos dicho que es un instrumento para decidir si se realiza o no el proyecto o cómo debe realizarse, es decir, a ver si se gestiona o no. Bien, eso en principio. En general es un tipo de evaluación que decíamos la realizan las agencias de cooperación para decidir si se otorga algún financiamiento o no, ¿sí? Generalmente las agencias de cooperación regional o internacional, habíamos dado ejemplos en la clase pasada. También habíamos dado ejemplos a nivel nacional y habíamos dado incluso ejemplos a nivel de nuestra universidad, ¿no? Cuando uno presentaba un proyecto, podía ser en el caso de las becas académicas en investigación y docencia y también en la Secretaría, ante la Secretaría de Vinculación y Desarrollo Tecnológico y Social, cuando presentamos los docentes junto a los estudiantes y organizaciones del territorio algún tipo de proyecto de intervención. Y eso ya les había contado que con Silvana hemos realizado varios de esos proyectos y la evaluación que hicieron de esos proyectos que hemos presentado ha sido este tipo de evaluación, es decir, la evaluación de proyecto o evaluación ex ante. Bien, entre las preguntas que podemos encontrar, igual ahora vamos a ver otras que nos van a definir qué es lo que tenemos que plantear en el marco de la evaluación de proyecto, perdón, es si se ha establecido con claridad la naturaleza y magnitud de los problemas y necesidades, ¿sí? Son preguntas generales y orientadoras. Si se encuentra adecuadamente conceptualizado el problema. Esto es importante porque uno puede intuir cuál es el problema. Ahora tiene que estar bien definido. Volvemos sobre lo que dijimos hace un ratito. Si fueron adecuados el marco conceptual y los procedimientos utilizados tanto en el diagnóstico como en el análisis situacional. Si está diseñado el proyecto para lograr los objetivos que se propone, eso es muy importante. Muchas veces hay mucha diferencia, hay incoherencia entre los objetivos que nos proponemos y el modo en que decimos que vamos a llevar adelante esos objetivos a través de qué, de nuestra base operativa, de la dimensión operativa que está vinculada a los planes, a los proyectos y a los programas. Otra pregunta general es si responde el proyecto a las necesidades y problemas detectados. Muchas veces, ¿no? Hay un diagnóstico, un análisis situacional y aparecen unas necesidades y problemas en el cuerpo del proyecto que no estaban identificadas o que por lo menos
se habían dado por supuestas, pero no existen, por lo menos en el proyecto donde presentamos. Eso hay que tener mucho cuidado también. Digo, estas preguntas que yo estoy planteando nos sirve también cuando estamos construyendo nuestro proyecto. Tenemos que tener en cuenta que esas son las preguntas que, ¿no? que el evaluador del proyecto va a hacer. Y se acuerdan que ya habíamos hablado que ese es el tipo de evaluación que hacemos tanto en planificación como en el seminario, digo, desde el equipo docente. ¿Qué tipo de relación o qué relación tiene el proyecto con la política general de la organización? Es decir, ¿estamos haciendo un proyecto para esa organización pública o privada, la que fuere ese medio? ¿O estamos haciendo un proyecto para otro tipo de organización? Muchas veces sucede, y estoy recordando otra vez, Ángela se va a reír en este momento, el ejemplo de Telviso, ¿no? O sea, aparece un grupo de ingenieros, señores, además grandes, que no importa si son más grandes o no, pero que claramente estaban en el negocio y que van a hacer un plan de comunicación porque plantean esta empresa no como una, justamente, acabo de decir, no plantean la cooperativa, sino plantean un planteo, hacen un proyecto un proyecto de comunicación para una empresa, no para la cooperativa. No sé si se entendió. Entonces digo, esas son de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Cuando hacemos un proyecto, un plan, nos llaman a una organización de la cual nosotros no participamos, es tener en cuenta eso. Tenemos que conocer esa organización, no le podemos hacer un plan para otra organización o copy-paste, como decía Ángela, que se notaba que habían copiado y pegado de otros proyectos. Muchas veces uno logra cierto know-how que le permite decir, bueno, ciertas fórmulas muy generales pueden funcionar, pero uno no puede estar todo el tiempo diseñando proyectos de ese modo. Entonces, otra pregunta que tenemos que hacernos o que hay que hacerse cuando uno hace o plantea una evaluación de proyecto. ¿Qué coherencia hay entre los objetivos, las metas, los resultados y las actividades? Ya lo vamos a ver en un cuadro y van a ver de qué se trata, qué significa. Y por último, si se han previsto recursos y si el calendario o el cronograma es realista, es decir, sirve para esa organización y para ese proyecto en particular. Entonces, la evaluación ex ante es una herramienta que permite tomar decisiones a la hora de implementar, sirven para conocer la viabilidad y cuán sustentable es el proyecto y, decíamos, se diseña y se realiza durante la planificación y formulación del proyecto. Habíamos hablado, nosotros lo estábamos haciendo hacia el final por una cuestión, digamos, de obligatoriedad dentro del esquema del semestre, de la complejidad que implica enseñar evaluación o plantear la evaluación más al inicio cuando uno está conociendo la organización o reconociendo la organización. Entonces, sabemos que en general se termina diseñando más hacia el final del proyecto. Lo importante es que se diseñe, por lo menos que quienes vayan a implementar sepan de que ese proyecto al menos ya está evaluado para poder ponerlo en marcha. Entonces, esas preguntas que recién fui planteando se reordenan en estos criterios de evaluación y se dividen en al menos unas 3 dimensiones que vamos a ir listando ahora. En principio, en primer lugar, ¿no? La alineación, es decir, ¿hay correspondencia entre el proyecto y las políticas institucionales de la organización? Lo habíamos dicho, ese es uno de los ejes y de los criterios para evaluar un proyecto. ¿Hay correspondencia entre los objetivos particulares y los ejes temáticos de la organización? Es otra, complementa esta idea, ¿sí? No solamente la política, sino qué es lo que hace la política de la organización, ¿no? Sino qué es lo que hace, cuáles son los temas que aborda, etc. Fundamental el siguiente criterio. En lo enunciado en el objetivo general y objetivos específicos. Es clara la alineación con los ejes temáticos, objetivos y estrategias de la organización. Importante.
Insisto, siempre tenemos que pensar el proyecto para esa organización y no para otra. Entonces, eso es lo que se va a evaluar en nuestro proyecto, ¿sí? Cuando alguien mire nuestro proyecto, va a mirar, ¿este proyecto está hecho para esta organización o está hecho para cualquier otra? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, otro de los criterios de evaluación que vamos a tener que tener en cuenta es la pertinencia. Y volvemos otra vez. Yo ya listé en términos muy generales estas preguntas y aquí las ordenamos en estos criterios de evaluación. ¿El proyecto está orientado a mejorar la situación de la organización? ¿El proyecto tiene que ver directamente con la función de la organización y su comunidad de referencia? ¿O estamos hablando de otra cosa? ¿El proyecto hace un aporte sustantivo a los objetivos de la organización en el que se elaboró? Es decir, ese proyecto sirve no solamente para abordar ese problema identificado, sino también tenemos que preguntarnos allí si ese proyecto colabora, enriquece los objetivos propios de la organización con las que estamos trabajando. Esas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Bien, último criterio de evaluación o conjunto de criterios de evaluación, la coherencia interna, también la habíamos dicho anteriormente. Las partes redactadas del proyecto se expresan de manera clara y concisa, es decir, ahí es cuando vieron que yo le voy corrigiendo y voy poniendo y de dónde sale esto y dónde está dicho o falta aclarar. Esas son las cuestiones que uno siempre tiene que tener en cuenta. Entonces, siempre es muy útil tener a alguien que lea el proyecto, aunque esté trabajando con nosotros en el equipo, que trate de ponerse un poquito afuera, ¿sí? Para poder encontrar esas cuestiones que cuando uno escribe le sucede. Esto no les pasa a ustedes solamente. Cuando Silvana y yo escribimos proyectos también nos sucede. Entonces, siempre tratamos de tomar cada una un rol distinto, una mira más profundamente la coherencia en términos metodológicos y otra va acompañando, mirando la coherencia de desarrollo del proyecto, ¿sí? Son dos cosas diferentes y son las cuestiones que tenemos que ir teniendo en cuenta e ir afinando con el tiempo y cuando estemos trabajando, si alguna vez pueden y tienen la oportunidad de diseñar y de gestionar un proyecto de comunicación, un plan, etc. Otra pregunta, ¿cada uno de los apartados del proyecto se articula entre sí? ¿Se advierte coherencia interna entre sus partes? Esto es algo que también nosotros hemos insistido mucho y ustedes saben y lo tienen que tener en cuenta, es decir, que haya coherencia interna entre el propio proyecto, es decir, que no estemos diciendo una cosa, ¿no? En una parte y en la otra nos estamos contradiciendo o directamente estamos diciendo otra, ¿no? Planteando otra cuestión. El objetivo general indica claramente cuáles son los resultados esperados. Eso es fundamental. Yo en el objetivo tengo que ver, tengo que saber ahí qué voy a esperar con la implementación de ese proyecto. Tienen que estar incluidos los resultados, ¿sí? Los objetivos particulares especifican qué es lo que se espera obtener o pretende alcanzar, es decir, en esa desarticulación que hacemos o desgranamiento del objetivo general en los objetivos específicos, tenemos que también tener ahí, ¿no?, una idea de qué queremos hacer. Si no está claro, si falta algún aspecto, esto entonces no tiene validez. Ahí tenemos que revisar y volver a trabajar sobre los objetivos y revisar el proyecto en general. Por último, si los objetivos están secuenciados y se consideran todas las dimensiones del objetivo general, además de ser suficientes para su logro. Está vinculado a lo que expliqué en la pregunta anterior. Es decir, estos objetivos se deducen de ese objetivo general o tienen otra vida, digamos, ¿no? O sea, aparecieron desde otro lugar. Entonces, esto es muy importante, sobre esto trabajamos siempre desde planificación, así que estoy por descontado que son cuestiones que ustedes tienen por lo menos en la mira, y si no, a partir de ahora y mirando el material de evaluación les va a venir bien para, ¿no?, anudar ese contenido y poder mirarlo y poder
aplicarlo desde la metodología que estamos planteando. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta? La relevancia del problema, por qué es relevante ese problema, cuál es la importancia en el contexto de la organización, cómo está conceptualizado el problema, si está bien identificado y bien formulado, la coherencia entre el análisis situacional y el diseño estratégico, es decir, evaluar esa relación entre los aspectos relevados en el análisis y el sentido de cambio propuesto por el equipo planificador, y la coherencia entre la política de la institución y el proyecto, ¿no? Cuestiones bien generales que tenemos que tener en cuenta. Otra de las cuestiones que vamos a tener en cuenta también es el cuadro de coherencia entre elementos del diseño estratégico, ¿sí? Es decir, este cuadro tiene que ser coherente, por eso lo planteamos en el proyecto, este cuadro que nos va indicando, ¿no?, el objetivo de la planificación, qué estrategias de comunicación obedecen o cumplen ese objetivo, cuál es la dimensión política, la organizativa y la cultural. Eso es un cuadro que nosotros tenemos que tener, lo tenemos en el proyecto. Esto es importante tenerlo también en cuenta. Por otro lado, otra de las cuestiones que planteábamos era que recursos y calendarios también teníamos, o sea, si los recursos previstos alcanzan para el diseño, pero más que nada para la gestión y la evaluación del proyecto, y si el calendario es realista. También esa es otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Y optativo es, en el caso nuestro, después ahora voy a explicar cómo vamos a armar el informe de evaluación, son las conclusiones y recomendaciones, es decir, una síntesis de observaciones para profundizar o modificar el proyecto. Para desarrollar este aspecto puede utilizarse como guía el punto 2 de la guía del rediseño del proyecto o en el caso del diseño, etc. Pero ahora lo voy a explicar bien. Hasta ahora lo que vimos es desde la relevancia del problema, es decir, de identificar si el problema está bien formulado o no y es relevante para esa organización, hasta pasando por el cuadro de coherencia entre objetivos, actividades, metas, etc. Y las observaciones que podemos hacer es un planteo si nosotros pudiéramos hacer el trabajo evaluando otro proyecto, ¿sí? El informe o lo que vamos a presentar en nuestra guía lo vamos a ver a continuación. Entonces, hasta ahora lo que vimos es cómo desarrollamos, si tenemos que nosotros como equipo evaluar el proyecto de otro equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, para eso, al menos deberíamos responder a esas preguntas, ¿sí?, que ya vimos primero como criterios de evaluación y que luego desagregamos en relevancia del problema, conceptualización, coherencia entre el análisis y el diseño, coherencia entre la política de la institución y el proyecto, ese cuadro de coherencia, recursos calendarios y las recomendaciones que le haríamos a un posible equipo, ¿no?, para mejorar ese proyecto, para dejarlo igual o directamente para pedirles que lo vuelvan a hacer, digamos. Esto suele suceder. ¿Qué significa que lo vuelvan a hacer? Es no financiarlo, porque piensen que este tipo de evaluación son los que hacen los organismos que financian proyectos, ¿sí? En este caso. Bien. Bien, como decíamos, esto que estamos viendo ahora en esta placa es lo que ustedes tienen que rellenar en cada una de sus guías de prácticas. Es decir, junto al proyecto, ustedes plantean cuál va a ser el tipo de evaluación que van a realizar. Está claro que van a hacer una evaluación de proyecto o una evaluación ex ante. Entonces, ¿qué significa eso? Van a proponer tres aspectos importantes para evaluar su proyecto. En principio, indicadores de evaluación. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Quiénes van a ser los responsables de evaluar el proyecto? Y las actividades o acciones.
¿sí? Esas son las tres cuestiones que nos interesa que estén plasmadas en el proyecto que vamos a presentar al finalizar la asignatura. Entonces, vamos a el primer punto, que es la construcción de los indicadores de evaluación. Para eso tenemos un cuadro en el cual dividimos en la situación actual, en la situación sin proyecto y en la situación proyectada, es decir, con el proyecto. ¿Qué es lo que tenemos que acá plantear? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que tiene que aparecer en este cuadro? Es trabajar en cada uno de los objetivos que nos hemos planteado en el proyecto, ¿sí? En esa cuestión tenemos que plantear cómo está la situación actual, es decir, qué es lo que nos proponemos. ¿Qué pasaría si no hacemos el proyecto? Es decir, si no intervenimos. ¿Se acuerda cuando hablábamos de esta línea en la cual situación A, identificamos un problema, si no hacemos nada va a pasar esto, pero si intervenimos va a pasar A, B, C, D, o sea, otros tipos de escenario? Bueno, en la segunda columna de ese cuadro nosotros tenemos que plantear qué pasa si nosotros no intervenimos. Y en la última, ¿qué pasa si efectivamente vamos a intervenir en esa realidad abordada? Por ejemplo, hay un caso de una organización que es una huerta comunitaria para chicos con diferentes tipos de afecciones como trastorno general del desarrollo, ¿no? Lo que se llaman los chicos TGD. Es parte del espectro autista. Bien, en ese caso, por ejemplo, la situación actual, el equipo que diseñó un proyecto para esa organización, que se llama API, planteó que la situación actual requería redefinir la cultura organizacional de la comunicación, ¿sí? En el caso de la situación sin proyecto, lo que planteó el equipo es que solo la mitad de los integrantes de la organización conocen su identidad y la mitad de los que la conocen no pueden transmitirla correctamente. Entonces, en la situación proyectada, dice, todos los integrantes de API conocen su identidad y pueden transmitirla correctamente. ¿Qué quiere decir esto? En este cuadro aparece, como les decía, la situación actual es qué nos estamos proponiendo. En este caso, API o el equipo se proponía redefinir la cultura organizacional de API porque, ¿qué pasaba? Estaba claro casi en este cuadro, ¿no? Los integrantes no podían, ¿no? O sea, no podían reproducir ni transmitir qué era API, qué era esa organización que contenía y que le daba diferentes tipos de tareas como huerta y hacer otro tipo de trabajos a chicos con TGD. Si no pasaba, el proyecto no se realizaba, esta situación iba a continuar igual, es decir, API iba a ser solo para quienes estaban dentro de la organización y esas personas que participaban de la organización no podían transmitir qué significaba API y eso tenía una consecuencia importante, que era difícil sostenerla en el tiempo, o sea, la sostenibilidad ahí era muy difícil porque no había quien pudiera, al no conocerla, por ejemplo, poner fondos para extender la huerta, generar otro tipo de actividades, contratar a quienes tuvieran que estar con los chicos haciendo actividades recreativas, etc. Entonces, en la situación proyectada, dice, si este proyecto se realiza, ¿sí? Vamos a construir una identidad que todos pueden conocer, que todos pueden reproducir y entonces una de las mayores consecuencias que podría llegar a hacer que era que esa organización se diluyera en el tiempo y dejara casi de existir porque era muy pequeña, entonces esto podría no suceder si el proyecto se llevaba adelante. Ahora bien, como los indicadores siempre deben llevar
algún tipo de cuantificación. En el caso del ejemplo que les mencioné, el equipo planteó que en la situación sin proyecto, apenas la mitad, es decir, el 50% de los integrantes de la organización, que insisto era muy pequeña, ¿no? Conocían su identidad y podían llegar ¿no? a reproducirla con cierta dificultad, es decir, no sabían bien estrictamente de qué se trataba esa organización de la que participaban padres y niños con trastorno general del desarrollo. En el caso de la situación proyectada, este equipo lo que plantea es que al menos, ¿no?, se van a sensibilizar o en relación a la identidad, al menos querían llegar a un 60 o a un 70%, ¿no?, de los integrantes de esa organización. Es decir, que padres y chicos en un 65-70% estén concientizados, pero básicamente conozcan la identidad de la organización y puedan transmitirla correctamente. Entonces, en ese cuadro siempre tenemos que poner porcentajes, por eso construimos los indicadores. En principio, el indicador de la situación sin proyecto, ¿sí?, que es lo que nosotros tenemos y lo sacamos. Ustedes me dirán, bueno, ¿de dónde sacamos eso? Bueno, eso es una idea, una medida estimativa en relación al análisis situacional que realizamos, ¿sí? Y en el caso de la situación proyectada, tiene que ver con lo que ustedes están pensando, o sea, qué es lo que quieren, ¿no?, lograr con la ejecución del proyecto. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es quiénes van a ser los responsables de realizar esa evaluación. Y ahí aparece la idea si van a ser, ¿no?, internos, externos, etc. Por eso pusimos énfasis y volvimos sobre el momento y sobre quiénes van a realizar la evaluación. Y finalmente tenemos este cuadro de actividades y acciones que verán que tienen los objetivos de planificación, el plan, las metas, programas, proyectos y actividades. Recuerden que el plan, cuando nosotros operativizamos, siempre tiene que tener una meta. Recuerden que la meta también es cuantitativa. Entonces, con ese plan, ¿qué queremos hacer? Bueno, que al menos el 70%, 75%, siempre tiene que ser una meta realista. Está claro que uno le encantaría llegar al 100% de las personas, pero como la comunicación no es magia, ¿no?, tenemos que ser realistas y estimamos un porcentaje, ¿no?, de alcance de nuestro proyecto en relación a el problema o los problemas que estamos o queremos abordar. Finalmente, les dejo otras preguntas de evaluación que pueden orientarlos para pensar evaluación de proyectos. Por ejemplo, en los objetivos, verificar el nivel de conocimiento y de aceptación del proyecto entre los diferentes públicos, comprobar si efectivamente se ha diseñado y ejecutado un plan de comunicación del proyecto pertinente. En relación a los contenidos informativos relevantes, es cuáles son las estrategias de comunicación, la imagen y contenidos de la comunicación, destinatarios de la comunicación, el mapa de públicos, los materiales, las técnicas y métodos. Para poder pensar esos aspectos dentro de la evaluación, tenemos esta otra batería de preguntas orientadoras. Se ha hecho el plan de comunicación, se han definido los públicos objetivos de comunicación, se ha adaptado la comunicación a los diferentes públicos. Estamos hablando ahí de interna o externa, es decir, en cualquiera de los dos casos, estas preguntas son pertinentes y nos sirven para pensar la evaluación. Se ha establecido la identidad del proyecto, se han cumplido con todos los calendarios o los cronogramas que nos hemos propuesto, se han hecho algunas consideraciones del proyecto al respecto, etc. Esto es lo que nos va a permitir también seguir pensando y ajustando la evaluación de proyecto y de diseño
en el caso de cada uno de los proyectos. Insisto, esto que les presenté ahora, este formulario, esta explicación, se aplica a cualquiera de los proyectos que ustedes están desarrollando, es decir, al de comunicación interna, a los dos de comunicación interna, al de comunicación de crisis y al rediseño también del proyecto del Instituto de Inglés. Así que cualquier cosa, obviamente saben que me pueden mandar mail, que yo voy a estar atenta, que vamos a reencontrarnos el 29 de julio. El 29, sí, efectivamente, estaba pensando, sí, que es miércoles. Yo les voy a proponer ahí el espacio, cómo vamos a compartirlo y cómo vamos a realizar entonces ese último encuentro virtual que vamos a tener. Recuerden que voy a hacer unas preguntas a cada uno, es decir, del proyecto y demás, porque tengo que evaluar. Todo eso lo voy a comunicar por el aula virtual, así que les va a llegar, no se hagan problema. En principio, les deseo que tengan un buen fin de semestre, que sigan trabajando en las materias que necesitan y en eso también, por favor. Que nos vamos a volver a encontrar pronto, seguramente, a partir de septiembre. Y que ha sido un gusto, vuelvo a reiterar, trabajar con ustedes, aunque sea a partir de una pantalla y en condiciones bien complejas. Vamos a encontrarnos entonces, les decía, y bueno, nos encontraremos o en nuestras asignaturas o por los pasillos o a lo mejor asistiendo a alguna entrega de título, no porque me lo pidan a mí claramente, sino porque me gusta mucho asistir cuando tenemos egresados de comunicación a ese acto que creo que es muy emocionante para todos y todas. Les deseo un buen fin de semana y la semana también. Cualquier cosa me encuentran en el aula virtual o en los diferentes mails que tienen para encontrarme. Les mando un gran abrazo. Pero como no me puedo despedir y me cuesta un poquito, les voy a dejar un video de unos 8 minutos que espero que a alguno de ustedes les interese ver sobre la propuesta de la comunicación en activa de Sandra Mazzoni. Pero ¿qué es lo que me interesa compartir con ustedes? Más allá de la perspectiva o de la metaperspectiva que plantea Sandra Mazzoni, con la cual yo tengo algunos acuerdos, pero tampoco no la sigo, digamos, no específicamente. Me parece interesante cómo ella relata cómo hizo desde la comunicación un proyecto para la ciudad de Rosario sobre residuos sólidos urbanos. Para poder pensar que en comunicación podemos intervenir en muchos ámbitos, que no solamente tienen que ver con pequeña y mediana empresa, ¿no? Con organizaciones sociales solamente, sino también con el Estado y cómo podemos a partir de la comunicación, ¿no? Intervenir en el territorio, en los territorios, en las ciudades, aún en el espacio digital. Espero que les guste y si tienen ganas de verlo, ojalá. Quería compartirlo con ustedes. Seguramente los comentaremos. Alguna pregunta les haré. No pregunta de evaluación claramente, pero sí si alguien lo ha visto cuando nos volvamos a encontrar en julio. Y ahora sí, abrazos y corto. Chao. La Agencia de Cooperación Técnica Alemana había conocido un trabajo anterior que yo había desarrollado en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, unos años antes, que había sido el primer Plan Nacional de Extensión Forestal. La Agencia de Cooperación Técnica Alemana conoció ese proyecto y entonces me convocó para realizar lo mismo en Rosario. Ellos estaban muy interesados en trabajar en esta zona con una metodología participativa de despliegue de estrategia comunicacional vinculado en este caso a una política pública de residuos urbanos. El trabajo fue muy enriquecedor porque claro, además de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica, estaba el gobierno local involucrando desde entonces el Estado a la participación en la definición y desarrollo de una política pública
de empresas, ciudadanos, el sector de educación, una serie de actores que fueron convocados para el despliegue de la política pública en ese momento de residuos urbanos en la ciudad. Muchísimos cambios porque se hicieron líneas de acción en la investigación en activa en comunicación de distinto tipo. Hubo una línea de acción en educación, hubo una línea de acción para recolectores informales, y hubo otra línea de acción que ya se venía desarrollando pero que se volvió a trabajar, que era la de la separación domiciliaria. La contenerización es uno de los resultados de esa línea de acción. Otras, que ya no las recuerdo, pero que se fueron articulando en el plano operativo de la estrategia comunicacional y que fueron haciendo un trabajo sinérgico que fue mejorando la calidad de vida en la ciudad respecto de la problemática de los residuos. Me acuerdo que en el comienzo habíamos hecho un relevamiento de cómo se disponibilizaba la basura para su recolección en distintos barrios. Y me acuerdo de imágenes de el test de la fotoproblema con bolsitas de residuos plásticas, ¿no? Con los residuos colgadas de unos palitos con unos ganchos en una de las avenidas principales de la ciudad. Claro, venían los perros, hacían un desparramo, se hacía toda una... Realmente, claro, tantos años atrás, ¿no? Esta situación. Pero el impacto fue inmediato. UNAIEC hace visible la acción comunicacional. Es una observación sistemática sobre las vinculaciones existentes en torno a un problema que hace visible el antes y el después. Entonces uno va teniendo un registro de lo que cambia a medida que cambia, un registro de los nodos de la problemática, que son los que se trabajan en el diseño de la estrategia comunicacional para lograr una direccionalidad distinta de la que se determinó como nodo del problema, ¿no? El registro de la complejidad en un proyecto urbano de esta magnitud es enorme, pero el impacto también es enorme. Como el abordaje no lineal de las problemáticas complejas enseguida genera sinergias, impactos que son inmediatamente visibles por la ciudadanía. El proyecto Residuos Rosario fue un proyecto muy interesante para la metaperspectiva de la comunicación estratégica en activa. Fue el primer proyecto desarrollado en un conglomerado urbano, el Rosario y el Gran Rosario, casi 2 millones de habitantes. Entonces, para nosotros fue un aprendizaje muy, muy importante en la aplicación de técnicas que claro, que habían sido aplicadas en muchos otros proyectos, pero que en el proyecto Residuos Rosario adquirieron una validación para esa escala. Muchas piezas, recuerdo piezas en las líneas urbanas de buses, recuerdo muchas piezas, pero una que tuvo mucho impacto y que todavía se sigue utilizando fue un manual de autoaprendizaje para docentes que trabajaba en articulación con en ese momento un CD interactivo para niños. El manual y también el CD respondían a los ejes de la estrategia. La estrategia trabajaba con tipos de residuos que eran los mismos que aparecen en los distintos capítulos del manual y del CD, articulados con la nueva legislación, tanto municipal como provincial como nacional, respecto de cada uno de los tipos de residuos. Mostraba y trabajaba incorporando la tecnología disponible en la ciudad respecto de cada uno de los residuos. Todo estaba articulado, como ocurre en una planificación estratégica, que uno no hace las piezas porque se le ocurre o porque resulta creativo hacerlas o porque se le ocurrió a alguien, sino porque cada pieza está respondiendo a unos intereses y unas necesidades que han sido identificados
en unos actores que están vinculados con un componente del problema que también ha sido identificado en la versión técnica, que ha sido el inicio de la planificación de la estrategia comunicacional. Entonces, la articulación de todos estos elementos está clarísima en estas piezas, se puede ver, como en cualquier estrategia que se despliegue desde la metaperspectiva, ¿no? Donde lo que resulta muy visible es esta concatenación de componentes que uno puede reconocer en torno a cada una de las operaciones cognitivas de una investigación en activa en comunicación. Buenas, necesito una pila botón. A esta pila, dale el uso que quieras. Pero cuando se gaste, ten cuidado. Hola, amo. De ahora más seré tu pila. ¿Recuerdas ese sitio que cuando le apretabas la pancita...